Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a la segunda sesión de nuestro proyecto, nuestro programa de promoción de la lectura, estrategias y prácticas efectivas. En esta segunda sesión vamos a hablar acerca de la planificación de las sesiones de promoción de lectura. Como ya lo adelantábamos en la primera sesión, esto necesita contar con una estructura bien organizada para la gestión de nuestras sesiones de promoción a la lectura. Hoy vamos a verlos de manera muy general, los elementos que necesitamos para comprender nuestra organización de nuestras sesiones de promoción a la lectura. Les comparto pantalla en este momento y damos inicio. El objetivo de esta sesión es que ustedes, al finalizar esta sesión, van a obtener los elementos mínimos de capacitación para elaborar un plan de trabajo detallado para sesiones de promoción de lectura. Pero es importante subrayar que para profesionalizar nuestra actividad de promoción de la lectura, necesitamos organizar nuestras sesiones de lectura de forma bien precisa, bien específica, para hablar realmente de un trabajo de gestión. Eh, Uno de los principales problemas que existen en el área de promoción de la lectura es que hay muchos promotores de lectura, pero muy pocos realmente se empeñan o se abocan en organizar sus sesiones de lectura. Generalmente se cree que la promoción de lectura es una actividad sencilla, que cualquiera puede efectuar, que cualquiera puede ejecutar, y bueno, pues el acercamiento a un libro o la recomendación de un libro cualquiera la puede efectuar, pero realmente hablar de promoción de lectura mediante un trabajo sistematizado, premeditado, organizado y bien gestionado, pues esas ya son otras cosas. Entonces, este es un primer punto que quiero señalar para nuestro trabajo de profesionalización de promotores de la lectura. Ujú. Bien, ¿cómo vamos a comenzar con este plan de trabajo? Bueno, primero es importante subrayar que el plan de trabajo necesita estar documentado. Es un documento en donde se establece de manera detallada cada una de las actividades, los recursos, los tiempos que en donde vamos a organizar estas actividades y la asignación de responsabilidades necesarias para alcanzar nuestros objetivos específicos dentro de nuestro proyecto de promoción de la lectura. Ujú. No se olviden que los objetivos son estas enunciaciones de los logros que queremos obtener en los tres ámbitos del conocimiento. Deben de ser objetivos cognitivos, psicomotores y afectivos. Y estos objetivos no podemos olvidarlos durante todo el trayecto de nuestro plan de trabajo de promoción de lectura. Por lo tanto, tienen que estar explicitados dentro de nuestro plan de trabajo. La herramienta de plan de trabajo es fundamental en la gestión y en la organización de nuestro proyecto. ¿Por qué? Pues porque proporciona una guía clara y estructurada para la ejecución de las tareas y la consecución de nuestras metas. Les invito a que hagan un pequeño ejercicio de investigación sociológica breve en los proyectos que conozcan de promoción de lectura y pregunten al promotor si cuenta con algún plan de trabajo y conozcan el plan de trabajo para ver de qué tipo de plan de trabajo está sustentado este proyecto de promoción de lectura. Ajá. La actividad del promotor de lectura es una actividad de muchísima responsabilidad y de muchísima seriedad. Implica un trabajo muy preciso para efectuar proyectos exitosos. ¿Qué es un plan de trabajo? Pues el plan de trabajo es una hoja de ruta. Como lo digo al principio y lo estaré recalcando a lo largo de esta sesión, no podemos improvisar en el proyecto de promoción de lectura, nuestro trabajo de promotor. Necesitamos contar con un plan de trabajo que funcione como una hoja de ruta en donde se describa paso a paso cómo se va a llevar a cabo nuestro proyecto y nuestras actividades vinculadas a dicho proyecto. En este plan de trabajo está explicitada y de forma detallada toda la información concerniente a los objetivos que vamos a realizar. Recuérdenlo, es en los tres ámbitos, en el ámbito cognitivo, en el ámbito psicomotor y en el ámbito afectivo. ¿Mm? Los recursos disponibles, por supuesto que vamos a ocupar desde recursos materiales, obviamente hablando de recursos bibliográficos,
hasta recursos humanos. Puede ser un proyecto pequeño comandado e implementado por nosotros, pero también podemos contar con personas de apoyo. Hay que tomarlos en cuenta como recursos. Y también pueden ser recursos como dinero, parte de un proyecto de financiación, con cuánto contamos para hacerlo. Recuerden que la gratuidad no es un modelo de gestión. Consideren en su plan de trabajo contar con recursos disponibles con una inversión necesaria para efectuar el proyecto de promoción lectora. No vendan, no regalen su trabajo, hay que vender bien su trabajo. Uno de los elementos que ha determinado en que el proyecto de fomento y promoción de la lectura se debilite es que los promotores de lectura suelen regalar su trabajo o suelen participar de manera voluntaria. Denle seriedad a su trabajo, no lo regalen. Ajá. Entonces también considérenlo como los recursos necesarios para efectuar nuestro proyecto de promoción de lectura. También qué actividades vamos a realizar con nuestros participantes. Es importante que estas actividades estén claramente definidas a quienes van dirigidas. No es lo mismo actividades para niños, hablando de niños de edad preescolar a primaria, para adolescentes, pensando en niños en etapa preadolescentes desde quinto, sexto de primaria, todos los grados de secundaria hasta los primeros grados de bachillerato, de adolescentes a jóvenes y de adultos, desde jóvenes adultos hasta adultos o adultos mayores. Son enfoques distintos. Eso lo vamos a ver más adelante cuando comencemos a diseñar nuestras actividades. También consideren los plazos de ejecución. Sí o sí tienen que estar bien establecidos estos plazos de ejecución para darle certeza a estas actividades y darle seriedad y profesionalismo a nuestro plan de trabajo. ¿Y quiénes van a ser los responsables de cada área? Si tú estás participando, solo tú eres el encargado, el que va a diseñar y que va a implementar. No te olvides de que tus responsabilidades están también bien explícitas, bien especificadas, para que sepas qué tipo de acciones vas a ejecutar para llevar a buen término tu proyecto de plan de trabajo. Además, puedes incluir indicadores de seguimiento y de evaluación. No los puedes, los debes incluir para garantizar el progreso y que tus resultados esperados se cumplan. ¿Mm? Aquello que no se puede evaluar no se puede mejorar. Entonces necesitamos contar con indicadores de seguimiento. También esto te va a permitir contar con información fidedigna para hacer ajustes en tu proyecto, algunos cambios durante el trayecto de la implementación o al término, cotejarlos con el estudio de opinión que vamos a hacer al final de nuestro proyecto, ya sea en nuestros usuarios, niños y sus padres de familia o con jóvenes, adolescentes y adultos para que nos den retroalimentación respecto a nuestro proyecto. Cuenta con estos indicadores, con los instrumentos, también lo vamos a ver aquí en estas sesiones. ¿Cuál es el propósito del plan de trabajo? Es necesario que desglosemos este propósito en los siguientes elementos. La organización y la estructuración del plan de trabajo proporciona una estructura clara y organizada para el desarrollo de tus actividades. Y esto te va a facilitar la asignación de recursos en donde sí, en donde no vas a requerir determinado tipo de recurso, cómo coordinar, articular esfuerzos entre los miembros del equipo de trabajo, incluso tratándose de ti, en qué momento te conviertes tú en un promotor, en qué momento te conviertes tú en un gestor, en qué momento eres no un promotor dentro de la lectura, sino cómo vas a vender tu proyecto de promoción de la lectura. Eh, entonces tienes que tener bien definidos estos elementos de organización y estructuración. Si cuentas con un equipo de 2 o más personas, bueno, es obvio que vas a necesitar coordinar dichos esfuerzos entre los miembros de tu equipo. El establecimiento de objetivos. Esto te va a permitir definir y precisar los objetivos de tu proyecto o de tu actividad, así como los resultados esperados, se cumplieron o no al final de cada etapa, y esto también te va a ayudar a mantener el enfoque y la dirección del trabajo. Hay proyectos de lectura que empiezan con expectativas muy altas, eh, pero que con el paso del tiempo se van difuminando estas expectativas o la dinámica de trabajo deja de ser atractiva como lo era un principio para convertirse en algo ya rutinario. Es así como muchos proyectos suelen empezar con mucha gente y terminan con 1 o 2 personas o de plano se cierran prematuramente
porque ya no cuentan con usuarios, ¿no? Por eso también es importante establecer objetivos. La asignación de recursos, bueno, vas a distribuir los recursos con los que cuentas para tus acciones planificadas. Hablábamos al principio de los recursos humanos, financieros, materiales. Se me olvidaba comentarte también los recursos tecnológicos con qué cuentas. Puedes hacer proyectos de promoción de lectura a través de sesiones de Zoom, con las sesiones que tenemos en este momento para este curso de promoción de lectura y asignarlos de manera eficiente para optimizar su uso. Evitar la merma y el desperdicio de recursos es también fundamental. El control del seguimiento, esto te va a permitir estar pendiente del avance del proyecto y de todas las actividades. Te va a proporcionar una línea base para comparar el progreso real con el que habías planificado. También te va a permitir detectar desviaciones y problemas en etapas tempranas, como te comentaba anteriormente, para poder hacer ajustes y que tu curso no se quede sin usuarios y que puedas tomar medidas correctivas de manera oportuna. La coordinación y la comunicación, esto sirve como un instrumento también para los diferentes miembros del equipo o incluso tú mismo, y es una vinculación importante con tus interesados, con tus participantes externos. Esto te va a proporcionar también información clara y actualizada sobre el estado del proyecto y los detalles propios de su ejecución. Por último, hablamos de incluir indicadores e instrumentos de evaluación y seguimiento para facilitar la medición de tus resultados obtenidos, la opinión de tus usuarios, lo comentábamos anteriormente, y el análisis de las lecciones aprendidas para poder contar con retroalimentación efectiva durante el proceso y establecer estrategias de mejora continua para proyectos futuros. Uno de los objetivos indirectos de este curso es que puedas desarrollar estos elementos en beneficio propio de tus mismos proyectos futuros. Te vas a dar cuenta que una vez que arrancas con tu proyecto, este va a tener tantos ajustes y mejoras que la próxima sesión va a ser totalmente distinta. No tengas miedo al cambio. Constantemente, al ser un proyecto vivo, este proyecto va a ser susceptible a cambios. Es parte de, no le tengas miedo a la gestión del cambio. Utilízalo más bien a tu favor. A mayor medida, mientras mayor proclividad tengas para la gestión del cambio de tu proyecto de promoción lectura, mayor será el éxito, te lo aseguro. El plan de trabajo, pues, es una herramienta fundamental para la gestión eficiente de tus actividades, de tu proyecto de promoción de lectora y te va a proporcionar orden. Así como los escritores, hay algunos escritores que escriben sin ningún plan determinado, pero pues la gran mayoría de escritores de narrativa sí establecen una guía estructurada para la creación de sus obras. Bueno, nosotros también necesitamos contar con una guía estructurada. En caso contrario, no nos podemos llamar promotores de lectura, seríamos más bien como animadores o comentadores de libros, pero promotores de lectura, como lo exige el término como tal de manera profesional, pues no, eso implica un trabajo distinto. Bien, ahora vamos a hablar de los elementos esenciales del plan de trabajo. Los objetivos. Tus objetivos se dividen en dos. Van a ser tus objetivos generales. Generalmente, valga la redundancia, vamos a trabajar con un objetivo general y con tres objetivos específicos como mínimo. En el objetivo general, eh, se espera lograr una determinada habilidad, conocimiento, eh, integrando los tres dominios del aprendizaje. El dominio cognitivo, el dominio afectivo y el dominio psicomotor. Ujú. Cuando comencemos a redactar nuestros objetivos generales, te voy a explicar de manera precisa cómo se desarrolla cada uno de estos. Pero es importante que desde este momento sepas a qué se refiere cada dominio. El dominio cognitivo, como su propia palabra lo dice, es el dominio que se refiere a los saberes, a los conocimientos que vas a transmitir. La responsabilidad de este dominio en el aprendizaje radica 90% en el docente, en el promotor, y un 10% en el usuario, en el estudiante. ¿Mm? Aquí es el saber. ¿Qué saberes estamos transmitiendo dentro del proceso de transmisión de conocimiento? Después viene
el dominio psicomotor, aquí está en desorden, tendría que haber ido primero el dominio psicomotor. El dominio psicomotor se refiere a saber hacer, son a actividades, por eso dice psicomotor, donde se involucran procesos psicológicos y procesos kinestésicos para hacer una actividad. Aquí la responsabilidad de este dominio es repartida 50-50. Aquí es donde uno, como promotor, comprueba los elementos que está transmitiendo dentro de los saberes para efectuar una actividad de manera efectiva, significativa, vinculante, que ancle los conocimientos previos con los conocimientos nuevos. Ajá. Esto es fundamental para que nuestros usuarios comiencen ellos a trabajar sus propios procesos de aprendizaje. La responsabilidad del aprendizaje en este dominio es 50-50. 50 el promotor y 50 nuestro estudiante, nuestro usuario. Por último está el dominio afectivo. El dominio afectivo es fundamental porque es el que se refiere al aspecto emocional, afectivo de nuestros usuarios. Este es importantísimo porque nosotros más que transmisores de conocimientos o facilitadores de actividades, vamos a suscitar emociones a partir de lecturas. ¿Eh? Lo decíamos en la primera sesión. La lectura tendría que ser vista más como un placer y no como un deber, pero aquí, al convertirnos en promotores de lectura, nos enfrentamos a distintos desafíos, como suscitar lecturas complejas en adolescentes en el contexto de la tecnología, de la inmediatez de la tecnología, con el acceso a dispositivos, redes sociales, inteligencia artificial, y donde el mito de la atención dispersa está prevalece en la sociedad. Y digo mito porque esta atención dispersa, este mito que dice que los jóvenes ya no leen o no, sí leen y sí atienden, pero atienden aquello que les interesa, aquello que los emociona. Por eso nosotros vamos a trabajar con el dominio afectivo de manera directa y profunda para suscitar emociones en nuestros lectores. Si somos promotores de lectura que no trabajamos con emociones, no somos buenos promotores de lectura. Ajá. Entonces, mucho cuidado con esto, lo vamos a desarrollar más adelante, pero este quizás es el dominio que a nosotros nos involucra mayor responsabilidad. Paradójicamente, en el dominio afectivo, la responsabilidad del aprendizaje radica 10% en ti y 90% en nuestros lectores, en nuestros estudiantes. Fíjate qué interesante. Bien, ese es el dominio, el objetivo general. Va a tener estos tres dominios implícitos en uno solo. Por supuesto, yo creo que ya lo inferiste. El objetivo general se construye con tres objetivos específicos. Los objetivos específicos tienen que ser medibles y contribuir al logro del objetivo general. Por eso vamos a redactar primero los objetivos específicos, después el general a partir de la conjunción de los tres objetivos específicos. En los objetivos específicos se detallan los resultados concretos que se esperan alcanzar en cada uno de los dominios de aprendizaje que ya vimos: cognitivo, afectivo y psicomotor. Ahora, tu proyecto debe contar con una descripción. No es lo mismo implementar un proyecto de promoción de lectura en tu barrio, en tu colonia, que en otro estado, en otro municipio, en otro país. Por eso es importante contemplar el contexto, pero me fui quizás demasiado lejos. Eh, yo quisiera más bien hablar del contexto de dónde se va a llevar a cabo tu proyecto de promoción de lectura. Quizás lo estás llevando a cabo en tu barrio, en tu colonia, tu fraccionamiento, y hay otra oportunidad que se abrió para hacer ese proyecto de lectura en la biblioteca de tu escuela, de la universidad. Pero son dos contextos distintos. Ajá. Tienes que contar con información relevante sobre el público a quien va a estar dirigido tu proyecto de promoción lectura, el entorno sociocultural y socioeconómico al que pertenecen estas personas, porque habrá personas en un entorno socioeconómico que no tengan acceso a libros, y habrá contextos socioeconómicos donde las personas tienen acceso a computadora, a libros comprados en librerías y a dispositivos electrónicos para la lectura de libros electrónicos, de ebooks, ¿no? Entonces, debes conocer muy bien tu contexto. Y otro factor que creas que puede influir en el desarrollo del proyecto, por ejemplo, puede ser que en el contexto en donde estás trabajando tu proyecto de promoción de lectura sea un contexto de alta incidencia delictiva.
Entonces, ¿qué tipo de estrategias vamos a implementar allí? O es un contexto donde efectivamente, como lo dije anteriormente, estas personas tienen facilidad de comprar libros. Entonces puedes hacer un proyecto con una mayor facilidad de acceso a recursos bibliográficos para que garantizar que todos los usuarios cuenten con los libros con los que vas a trabajar, ¿no? Justificar. Aquí es importante que en tu proyecto describas, expliques la importancia y la necesidad del proyecto de promoción lectora. Ya hablamos en la primera sesión porque es importante implementar proyectos de promoción lectora y destacamos los beneficios a nivel general, pero aquí es los beneficios a nivel contextual del proyecto particular que estás trabajando. ¿Qué esperas obtener? ¿Por qué crees que es importante? ¿Por qué es relevante dentro del contexto en donde vas a trabajar? Hay muchos elementos, muchos argumentos para establecer una justificación apropiada para tu proyecto. Piénsalos, los vamos a trabajar poco a poco, pero es importante que yo lo vayas tomando en cuenta. ¿Qué actividades y tareas vas a realizar? Un proyecto de promoción lectura sin actividades no es un proyecto. Necesita contar con un proyecto. Necesita aterrizarse. Y estas actividades tienen que estar vinculadas de manera directa con los objetivos generales de tu proyecto de promoción lectora. Con tu objetivo general, y con tus objetivos particulares integrados por los tres dominios de aprendizaje, como ya lo vimos anteriormente, pero también en el arco temporal en donde se van a ejecutar estas actividades. ¿Cómo las vas a organizar? ¿Cuántas horas vas a dar para determinada actividad? ¿Cuánto va a durar tu proyecto de promoción lectora? ¿Cuáles son los plazos de ejecución para cada una de las sesiones? ¿Mm? Y de las actividades, por supuesto, y quiénes van a ser los responsables de cada actividad. A lo mejor tienes invitados externos, a lo mejor invitaste a un escritor a presentar su libro, a lo mejor invitaste a un animador o a un cuentacuentos. Bueno, ¿cuáles son sus responsabilidades? ¿Quién se va a encargar de esa ejecución? Y asegúrate en todo momento de que exista claridad sobre qué responsabilidad va a tener esta persona. ¿Mm? Tus recursos, pues ya adelantábamos, los recursos humanos con los que cuentas, quiénes son las personas necesarias para llevar a cabo tu proyecto. Si es un proyecto que estás haciendo de manera eh, bajo el apoyo de alguna institución pública, Secretaría de Cultura, Secretaría de Educación, tienes que especificar quién es la persona que está colaborando y cuál es su tipo de colaboración, cuál es su rol y cuál es su responsabilidad. Más allá de que sea la persona que te presta la biblioteca para hacer tu proyecto de promoción lectora, sí, pero también tiene que ser responsable de otras cosas en caso de cualquier incidencia o en caso de alguna necesidad o alguna requisición de material específico para tus actividades. Esa persona tiene que estar enunciada su rol, su responsabilidad. No lo olvides. Los materiales, hacer tu lista de equipo, materiales, recursos físicos necesarios para la ejecución y que estén disponibles en el momento adecuado. Asegúrate de ello porque suele ser que requerimos, por ejemplo, tapetes de foamy. Ok, los tapetes de foamy, ¿quién se va a encargar de ello? ¿Cuántos tapetes de foamy necesitas? ¿Cuáles son las medidas? Sé también lo más preciso posible en la enunciación de tus recursos materiales. No es lo mismo decir una pelota gigante a decir una pelota de pilates de 65 centímetros con inflador incluido. ¿Y para qué va a ocupar pelotas? Bueno, eso ya sería hablar de temas específicos dentro de tus actividades de promoción lectora, pero es un ejemplo para que explicarte cómo debes incluir la información de tus recursos materiales. Tus recursos financieros, ¿cuál es el presupuesto asignado para que va a cubrir los costos asociados con tu proyecto? Gastos de personal, allí incluye tus honorarios, no trabajes de gratis los recursos para la adquisición de materiales bibliográficos, a lo mejor son materiales que te están cediendo, que te están, o que tú estás promocionando a partir de una vinculación estratégica con alguna editorial o con alguna librería, si hay viáticos de por medio, etcétera. Considéralo todo, todos los recursos financieros. Ujú. Ahora, vamos a escribir las estrategias. Se deben detallar las estrategias específicas que vas a utilizar, así como la organización de tus eventos, la creación de clubes de lectura, la distribución de material promocional, entre otras cosas, y justificar tus estrategias. ¿Por qué esas y no otras? ¿Cómo esperas que contribuyan al logro de los objetivos del proyecto? Lo vamos a ver un poco más adelante, pero necesitas ya tomar en cuenta esta selección de estrategias. Tus instrumentos de monitoreo y evaluación, así como tus indicadores. Bien, en los indicadores de seguimiento
Establece qué indicadores vas a utilizar para medir el progreso y el impacto del proyecto a lo largo del tiempo. ¿Qué métodos de evaluación o instrumentos de evaluación se van a ocupar? ¿En qué momento? La evaluación tiene que ser al principio, una especie de evaluación diagnóstica, durante el proceso y al final. ¿Mm? Estos tres momentos de evaluación requieren de ciertos instrumentos específicos para llevarlos a cabo, así como distintos criterios que vas a utilizar para medir el éxito y la efectividad de tus actividades. Y debes de contar con un plan de mejora continua. Eh, los ajustes que hablábamos anteriormente, las mejoras en el proyecto y en función de los resultados que obtuviste en tu proyecto, garantizando que sea relevante y eficaz a lo largo del tiempo. Esto también te va a traer más clientes, más usuarios para que participen en tu proyecto de promoción lectora. Necesitamos incluir el cronograma de actividades, que no es otra cosa más que un calendario en donde se detalla en una secuencia temporal todas las actividades planificadas. Tienes que incluir fecha de inicio y fecha de finalización y es muy importante que este establecimiento de periodos se cumplan, así como los hitos importantes a lo largo del proyecto. Tenemos por lo menos dos hitos importantes. La sesión inicial de apertura, la bienvenida, donde vas a dar todo el impacto de tu proyecto, y la sesión de cierre. Esos son los principales hitos, pero a lo mejor durante el periodo que dure tu proyecto de promoción lectura, invitaste a un escritor a una presentación exclusiva para tu club de lectura, o hay una sesión de club de lectura, o invitaste a un grupo de actores para que hagan una lectura de matizada de algún pasaje de algún libro. No lo sé. Estos hitos deben de también estar bien establecidos en tu cronograma de actividades. Tienes que contar con reuniones de seguimiento periódicas para ver el progreso, o tú mismo incluso hacer una revisión periódica de seguimiento sobre los problemas que hayan surgido, los desafíos que identificaste, las decisiones que tuviste que tomar, tanto tú como tu equipo de trabajo. Y establecer bien los canales de comunicación. Te recomiendo que tengas pocos canales de comunicación para evitar la dispersión de la información, y que te asegures de que todas las personas tienen acceso a los canales de comunicación. Aunque estemos en un contexto altamente tecnificado, con grandes posibilidades de contar con muchos canales de comunicación, como el correo electrónico, el WhatsApp, el Telegram, etcétera, las redes sociales, el Messenger, el Instagram, no lo sé. Necesitas definir cuáles van a ser tus canales de comunicación: correo electrónico y a lo mejor un grupo de Facebook. Pues que estoy en una zona muy alejada, en una de las zonas de la periferia de la ciudad, pero ahí es importante que cuando le hiciste tu levantamiento del contexto, cuántas personas cuentan con acceso a telefonía celular, a datos, y cuántas personas tienen Facebook o tienen Instagram o tienen WhatsApp para poder establecer canales de comunicación efectivos entre los diferentes miembros del equipo y con tus usuarios. Bien, nosotros te vamos a proporcionar, yo te voy a proporcionar una plantilla para la elaboración de tu plan de trabajo de promoción lectora. Son los contenidos mínimos, para el desarrollo de tu proyecto de promoción lectora. ¿Qué vas a hacer? Bueno, vamos a trabajar en equipos. Yo les recomiendo que sean por lo menos equipos de trabajo de 2 personas hasta 5 personas, no más. Mi recomendación es que sean de 2 a 3. Pero bueno, aquí te estoy dando la opción de que sea un equipo de 5 personas. ¿Se puede trabajar de manera individual? Sí, claro que puedes trabajar de manera individual. Te pido por favor que me avises si vas a trabajar de manera individual. No hay ningún problema con esto. Vas a elegir tu proyecto, un proyecto de promoción lectora que vas a desarrollar. Puede ser un proyecto real o proyecto ficticio que debe ser factible de ejecutar y está dirigido a un proyecto, a un público en específico. Con esta plantilla que te vamos a proporcionar y con los conocimientos que hoy adquirimos, que son muy sencillos, vas a elaborar tu propuesta de plan de trabajo, incluyendo todos los elementos que vimos el día de hoy: tus objetivos, la descripción de tu proyecto, las actividades que van a realizar tus usuarios, los recursos que vas a requerir, tus estrategias de promoción lectora, el monitoreo y la evaluación, tu cronograma y tus estrategias y canales de comunicación y coordinación con tu equipo de trabajo y con tus usuarios. Para las estrategias de promoción lectora, te vamos a proporcionar un libro donde vienen muchísimas estrategias de promoción lectora. Acuérdate que nos tienes que explicar por qué elegiste esas y no otras. Eh, por ejemplo, si vas a trabajar con una estrategia de tipo detective,
A lo mejor esa estrategia te funciona bien con niños de 4, de 3 a 6 años, de 6 a 9 años, te funciona muy bien, pero quizás no necesariamente te funcione con personas de 21 a 25 años o con personas de 35 a 40 años. Entonces, por eso tienes que justificar bien qué estrategias estás eligiendo. Una vez que concluyes tu plan de trabajo, cada equipo va a revisar y editar su documento. Esta sería la primera propuesta. El plan de trabajo final se va a ir evolucionando y va a ir cambiando conforme avancemos en las sesiones, porque es uno de tus productos finales, tu plan de trabajo. Entonces asegúrate de que desde el principio cuente con todos los requisitos. También vas a efectuar una presentación, nos vamos a poner de acuerdo cómo va a ser la agenda de presentaciones, donde nos vas a contarnos sobre tu plan de trabajo, el plan de trabajo de tu equipo y también presentarás tu rúbrica de evaluación para evaluar la calidad y la eficacia de tu plan de trabajo, que básicamente es esta, la claridad, la coherencia y la creatividad y originalidad de estrategias, así como la viabilidad, eficiencia y la coherencia organizativa. Te comparto estas referencias, todos estos libros los vas a encontrar en la carpeta de nuestra biblioteca virtual del grupo de Classroom que tenemos para este curso, pero si ya los tienes o los quieres consultar por tu cuenta, aquí están las referencias. Recuerda que esta presentación también la vas a tener para ti y por mi parte, el día de hoy es todo. Seguimos trabajando con nuestro proyecto de promoción lectora. Nos vemos en la siguiente sesión para avanzar en los detalles. Muchísimas gracias. Hasta pronto.